Nuestro diario vivir está poblado por múltiples acciones. Ninguna es natural. Todas contienen una explicación. En escenas de la vida cotidiana buceamos los porqués. Destejemos la trama de la construcción social. Escenas de la vida cotidiana. Nuestro espacio colectivo, en la casa común. Buenas tardes para todas, para todos. Iniciamos un nuevo programa, el número 23 de la serie 2025 de Escenas de la Vida Cotidiana, para acompañar a toda nuestra oyentada de San Luis en particular, donde estamos ubicados físicamente en Villa Mercedes, y también para la zona de San Francisco del Monte de Oro. En Villa Mercedes estamos saliendo por la 93.7, la radio Umbime, y en San Francisco del Monte de Oro por la Cigarra en la 90.3. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Cristian? Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos en una jornada cálida, siempre con las características de una provincia mediterránea, que bueno, ahora tenés calidez y de golpe la semana que viene a lo mejor hace frío de vuelta, pero bueno, es parte del proceso. Un saludo, reitero el saludo a toda la oyentada, siempre contentos, nos sentimos muy acompañados con la localía aquí en la ciudad de Villa Mercedes y con toda la gente de La Cigarra en San Francisco del Monte de Oro. Y la semana pasada tuvimos la compañía de Jericles, el humorista cordobés, carlotense, él de nacimiento, pero ha trascendido las fronteras, y vos sabés que ha dejado una excelente impresión el humanismo de sus respuestas. Debemos agradecer nuevamente a Jericles que estamos en esta puesta en común, y también tenemos que agradecerle profundamente que nos ha mandado el libro que anunció en la entrevista, lo ha presentado y nos ha mandado un ejemplar, Cristian, como para que lo disfrutemos también. Todavía no me he tomado el tiempo para ver el libro, estamos con cierta ansiedad, ya lo vamos a ver. Y bueno, qué decir, el humor pone las cosas en su justa medida. Sí, totalmente. Hoy vamos a centrarnos en un tema que no tiene nada de humor. No, hoy vamos a hablar de aporofobia. En realidad vamos a hablar, para decirlo en criollo, vamos a hablar de la criminalización de la pobreza, o como se llama el programa de hoy, la pobreza criminalizada. Nos va a acompañar en este trayecto Graciela Castro. Ponemos la mirada en una decisión que atraviesa nuestra comunidad, que es la ordenanza que prohíbe a los llamados trapitos trabajar en la vía pública. Una medida que, lejos de resolver la pobreza, la criminaliza y profundiza la exclusión de quienes ya están en las márgenes. Con la doctora en psicología Graciela Castro vamos a reflexionar sobre esta aporofobia que se instala en nuestra vida cotidiana, sobre cómo la violencia y la indiferencia social transforman a las personas en no duelables, y también sobre las alternativas, la memoria social, el valor del cooperativismo, el rol de las universidades y los proyectos colectivos como caminos de salud psicosocial. Un tema necesario para pensar juntos qué ciudad queremos habitar. ¿Una que aparta a los pobres o una que reconoce en ellos a sus hermanos? Tuvimos una entrevista, yo te diría, muy rica con Graciela Castro. Se fueron unos 40 minutos, hicimos una selección especial para el programa, pero tenemos que decirle a nuestra audiencia que si quieren ver la entrevista completa pueden acudir al YouTube, donde allí están ensambladas las preguntas, las respuestas, y inclusive nos hemos extendido bastante sobre cada uno de los temas, y creo que tenemos no solo respuestas, sino que abre determinados temas dentro de la charla como para poder seguirla, Cristian. ¿Y por qué decimos esto? Si tuviésemos que leer el currículo de Graciela,
nos llevaría un buen tiempo. En una apretada síntesis vamos a decir que ella es doctora en psicología de la Universidad Nacional de San Luis, magíster en sociedades e instituciones y también licenciada en psicología. Es profesora titular e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, la FACEGIS de la Universidad de San Luis, profesora extraordinaria consulta por la Universidad Nacional de San Luis, y también ella investiga, está en la parte de investigación, que gira en torno justamente de la vida cotidiana de las juventudes y los involucramientos sociales, o sea que la temática propuesta ha sido más que familiar para ella. Integra la red de centros de Claxo Argentina y el comité directivo de Claxo representante de Argentina entre el 2022-2025 y ahora se ha extendido hasta el 2028. Y entonces, entre otras cosas, decimos que por estos logros de la profesional la hemos elegido a Graciela Castro para dialogar en este programa que, recordamos, lo hemos titulado La pobreza criminalizada. Y hablando de pobrezas criminalizadas y de devenires de la actualidad, ha estado muy movido todo el clima político y el clima social durante esta semana, Cristian. Sí, estamos en una expresión más de toda esta etapa de crisis que nos ha tocado transitar. Nuevamente hay denuncias y hechos de corrupción respecto a las instituciones que deberían ordenar nuestra vida en el sentido administrativo, no en lo referido al orden fáctico. A mí me trae preguntas, ¿verdad? Toda esta situación. Me pregunto, por ejemplo, ¿quiénes son los que se benefician con esta situación? Me pregunto y pienso que esto es una lucha entre cucos, vamos a decir, entre personajes que tienen que ver con la derecha argentina, que están disputándose sus intereses. En las palabras del barrio, empiezan a sacarse los esqueletos del armario. Está bueno eso de sacar los esqueletos del armario. Vos sabés que pensando esta cuestión de los audios, no tendrás algún audio escondido vos, ¿no? Pero con esto de los audios me puse a bucear porque tenemos mucha bibliografía y encontré una definición más que interesante por parte de Ana Quiroga en el libro de Crítica de la Vida Cotidiana. Y ella en una parte dice: cuando hacemos un análisis de la cotidianidad desde una perspectiva psicológica, enriquecemos la crítica de la vida cotidiana porque esto nos permite indagar cuáles son los mecanismos por los cuales cada sistema social produce los sujetos que son aptos para su continuidad y su desarrollo. El análisis de la vida cotidiana en una organización social concreta nos permite descubrir el proyecto que subyace y que organiza al proceso de socialización. Y acá está una de las claves mediante las cuales el actual gobierno que tenemos a nivel nacional quiere desarmar todo el aspecto cultural y educativo del país, porque no se banca de que pensemos y cobremos de esta manera. Entonces, lo que estamos conociendo, esto es el goce de la crueldad. Y en ese goce de la crueldad, ¿qué pasó? ¿Cómo fue evolucionando? Porque además de la crueldad del año pasado, ahora ya está superando varios límites. Y ese goce de la crueldad se ha transformado en una segregación social respecto de los más vulnerables que son los pobres, pero sobre todo lo hemos visto cristalizado, se la han agarrado con el sector de los discapacitados. Los borraron a todos, tenían que volver a inscribirse. Entonces, ese tipo de situaciones, yo creo que pega directo en las emociones y cierra un ciclo. Hemos llegado a ver esta semana. Yo te puedo asegurar que cuando vi esa imagen me dio entre impotencia, bronca y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué locura hay? Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común. Y todas las muletas a una persona que tenía una sola pierna
y lo empujó y lo hizo caer al piso maltratándolo. Es decir, se están traspasando límites, así como estamos viendo la hambruna en Gaza y que en el mundo no se mueve nadie. Había gente que rodeaba al policía ese y no hacía nada, Cristian. Entonces, cuando digo que estamos pasando determinados límites, es una cuestión de que esa segregación, de que esa dejar de lado a la gente, minusválido, aquel que tiene serios problemas para poder conducirse, ya sea en materia intelectual o en materia física, y a su vez conocemos los audios que han ido justamente buscar el botín a ese lugar para quedarse con todas las coimas, eso genera un gran enojo y genera una fuerza contraria a todo eso que se está impulsando. Ese odio que están impregnando en la sociedad para condenar a los diferentes, para condenar a los más vulnerables, me parece que con lo que está ocurriendo con el tema de los audios, empezamos a vivir otro momento. Creo que tenemos que detenernos a reflexionar, porque ¿qué es lo que pretenden hacer el grupo gobernante actual y sus distintas facciones? ¿Sacar a un personaje para poner otro? Porque recordemos que el ministro de Economía actual ya estuvo en la gestión anterior. Y el famoso ministro de, ¿cómo se llama? El Ministerio de Sturzenegger, Modernización y Reestructuración del Estado, una cosa así, estuvo no solo en la gestión anterior, estuvo incluso en el 2001. Y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ¿cuánto hace que está en el gobierno? Tenemos que realmente reflexionar, porque lo que están haciendo con el pueblo argentino es tocarle sus vacas sagradas, tocarle la emocionalidad. Pero yo, en lo personal, considero que tiene que haber un cambio de sistema profundo, no solamente un cambio de figurones. Vuelvo a lo que alguna vez dijimos en 2001, que se vayan todos. Eso sabemos que es imposible, ¿no? Pero creo que para reflexionar, al menos ponerle coto, ponerle una barrera a esta cuestión obscena de la criminalización de la pobreza y todo lo que se está haciendo contra los discapacitados y los más vulnerables de la sociedad. Seguimos presentando voces de profesionales que expanden el trabajo psicosocial. Sí, dijimos que es nuestra intención multiplicar las voces de quienes trabajan y difunden a la psicología social pichoniana y el trabajo comunitario y social que se desarrolla, aún por disciplinas hermanas. Hoy nos vamos a la provincia de Buenos Aires, a Berisso. Desde allí nuestra colega Sandra Llanos nos comparte dónde ha cursado sus estudios, la actividad que desarrolla y al final hace una reflexión especial. Sandra así teje con nosotros su escena de la vida cotidiana. Buenos días, mi nombre es Sandra Llanos, vivo en la ciudad de Berisso, provincia de Buenos Aires. Estudié en la escuela de Mofat, Psicología Social, donde me recibí de operadora en salud mental, y en la escuela Cuatro Pasos. También hice un posgrado con Carlos Sica sobre psicología social clínica y actualmente estoy haciendo una especialización en teoría de las organizaciones relacionado también con la psicología social con Carlos Martínez. Y si bien actualmente no estoy trabajando como psicóloga social, utilizo las herramientas en una escuela secundaria donde soy orientadora educacional y me sirven como para poder trabajar los conflictos que surgen desde la grupalidad, sobre todo entre las adolescentes que se relacionan de manera violenta a través de las redes. Muchas veces se agreden, insultan y quedan en verse en la escuela para pelear. Entonces nos encontramos con esa parte que hoy se ve tanto en la sociedad, ¿no? De la violencia, el maltrato a través de las redes sociales y esa forma de
abordar el conflicto. Claro, detrás de una opinión uno queda como resguardado a través de estas maneras de vincularse tan nuevas para todos, que son las redes sociales, y que después en el cara a cara, digamos, nos dificulta la relación o el decir o el pensar con otro. Y en un punto, si bien pensaba que Carlos Martínez dice que los conflictos no se resuelven, pero de alguna forma la escuela termina abordando estas situaciones que atraviesan los adolescentes y, bueno, también los adultos. Y quería traer el tema de la no oficialidad del título de psicólogo social, por lo menos acá en la provincia, que muchas veces dificulta conseguir un trabajo, desempeñar un rol de psicólogo social en algún espacio. Muchas gracias por la oportunidad de comunicar esta situación. Saludos. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común. Estuvimos escuchando a Sandra Llanos desde Berisso, provincia de Buenos Aires. Mientras vayamos recibiendo audios, los iremos difundiendo en nuestros programas. Agradecemos la receptividad que estamos teniendo con nuestras y nuestros colegas, con esta columna destinada a ampliar las voces psicosociales. Sí, debemos decir que ya tenemos varias en carpeta y que las iremos difundiendo de a una en cada programa. Y ahora vamos a escuchar un tema musical. Como lo venimos haciendo al finalizar nuestro primer bloque, difundimos composiciones de nuestros hermanos originarios. Hoy vamos a escuchar a Daniela Milaleo junto a Roberto Márquez. Este último es integrante del grupo Iyapu. Iyapu es un grupo famoso de Chile y Daniela Milaleo también es chilena. Ambos sostienen un compromiso social muy fuerte en cada uno de sus temas y este no rompe esa regla. 10 horas de viaje llevo ya en el camino hacia el norte oscuro, dejando atrás a un sur amigo, y a mi lado escucho que buen viento se avecina y no sabrá lo que me espera en aquel destino. Cambio de estrellas, es la noche que me cubre llena, dejo los rocíos, otras aves que me son ajenas, y no sé si el cielo traerá los mismos astros viejos que caminaban conmigo cuando el sur estaba quieto. Y quién sabrá si allá el sol me dará el mismo calor. Amarga y respira humo de cenizas, la tierra nos grita que hay vida aún donde se pisa, y estamos nosotros, gente de la piel morena, con la frente en alto y el orgullo llora nuestra pena. Cambio de estrellas, es la noche que me cubre llena, dejo los
rocíos, otras aves que me son ajenas, y no sé si el cielo traerá los mismos astros viejos que caminaban conmigo cuando el sur estaba quieto. Y quién sabrá si allá el sol me dará el mismo calor. Y si me arrullará con sus manos un destino mejor, un destino mejor. Y quién sabrá si allá el sol me dará el mismo calor. Empezamos a transitar nuestra escena de la vida cotidiana de hoy. Entrevista. Graciela Castro, te saludamos desde Escenas de la Vida Cotidiana y te agradecemos muchísimo que estés tejiendo en esta tarde con nosotros. Bueno, no, muchísimas gracias, Sergio. Un gusto reencontrarnos después de haber transitado algunos caminos allá hace algún tiempo juntos y volver a encontrarnos. Te traigo a la realidad local. Vos como doctora en Vamos. psicología, como investigadora en ciencias sociales, tomemos como punto de partida que el 8 de julio pasado, el Consejo Deliberante de Mercedes aprobó una ordenanza mediante la cual prohíbe la actividad de los reconocidos en la jerga popular como los trapitos. Y bueno, para ellos hay castigos. También en la ciudad de San Luis pasó lo mismo, se aprobó una ordenanza. En Buenos Aires hay gente, periodistas que dicen, de los medios hegemónicos, que han puesto de moda hurgar la basura de los contenedores o vaciarlos para ir a dormir ahí, como si fuera un hotel 5 estrellas, ¿no? Entonces, Claro. la acción esta de criminalizar y de demonizar a la pobreza, situándonos en San Luis exclusivamente, en la tribuna nosotros le decimos clima de época, de discursos violentos y de haceres en consecuencia. Desde tu mirada, ¿cómo se puede explicar todo esto? A mí me parece, Sergio, que esto es nada más ni nada menos que el emergente de tiempos muy violentos, como aquella película, creo que era de Tarantino, ¿no? Tiempos violentos. Pero al igual que lo que vos señalabas, a mí no me resulta suficiente con apelar y decir es un clima de época. Digo, ¿qué es lo que está sucediendo? Y, y a diario leemos, vemos en la televisión, a través de las redes, cómo se va instalando hasta transformarse casi en costumbre, en lo cual parecería que no nos molesta la violencia, el desacreditar. Yo siempre pienso en una expresión de Judith Butler, una reconocida feminista estadounidense. Ella apela a una palabra que es lo duelable. Entonces, con esto quiere significar que aquellas personas que entran en la categoría de no duelables es porque ya pierden su significado como personas. O sea, no nos duele, quiere señalar Judith Butler, que al otro le pasen situaciones violentas, sufra precariedades,
noto que cada vez se va acentuando peligrosamente este sentido, como dice Judith Butler, de cada vez hallar más vidas que otros señalan que no son duelables. No me duele que un chico ande en la calle a altas horas de la noche cuando debería estar en su casa, o que estén pidiendo, o como antes era, antes de esta ordenanza, los denominados trapitos. Parecería que todo eso se va tornando indiferente. Entonces, a mí me preocupa como cientista social y me duele como persona. Desacreditar, no importarme qué le pasa al otro. Lo preocupante es esto, cómo se va transformando en algo habitual que ya no nos interesa. En lugar de plantearnos qué es lo que hace que esa persona tenga que dormir en un contenedor de basura, o que ese joven, esa joven, esté en los semáforos tratando de limpiar el vidrio. Nadie elige estar en la pobreza, en un sector vulnerable porque quiere, sino porque hay circunstancias del contexto que lo llevan a eso. Entonces, esto también plantearnos las situaciones de desigualdades sociales, cómo se van acrecentando día a día, no solo en nuestra ciudad, en el país, a nivel mundial. Yo suelo apelar a aquella frase de Gramsci, ¿no? El viejo mundo está muriendo, el nuevo no acaba de nacer, y alrededor los fantasmas van circulando. O también aquello otro que esa frase de Álvaro García Linera, que él la repite a menudo: estamos en un tiempo liminar. O sea, estamos en un momento histórico, me parece, muy especial, donde las respuestas que teníamos, quienes tenemos varios años en nuestras mochilas personales, ya no resultan apropiadas. Las juventudes, que es el tema al cual nosotros en nuestro proyecto de investigación nos venimos dedicando desde el año 2000, están en una situación social compleja. Entonces, no tienen dificultades en la inserción laboral. Si consiguen un trabajo, es un trabajo en negro. En el caso de las mujeres se acrecientan estas desigualdades. Entonces, cuando se critica a aquellos jóvenes, a aquellas jóvenes, o inclusive acá en nuestra ciudad había personas mayores que ejecutaban música, ¿no? ¿Por qué lo hace? Porque es vago. Es la alternativa que la sociedad compleja le está permitiendo hacer, porque no es tan sencillo decir, es vago. ¿Qué hay detrás de eso? En esa cuestión de la ordenanza, llegan hasta el, no sé cómo decirlo, el paroxismo, de que le van a cobrar una multa a esa persona. ¿Qué multa le vas a cobrar si está en ese lugar? Porque tenemos el trabajador que está incluido, el que no está incluido, y estos otros que ya son de una base que no llegan ni siquiera para poder estar empleados en negro. Hoy por hoy, dentro de la provincia de San Luis, podemos decir que el plan de inclusión social algo cubre eso. Pero si vos le vas a cobrar una multa, ¿qué quiere decir? ¿Que lo vas a llegar a judicializar de manera tal que si no la paga le vas a hacer perder libertad de circulación por la ciudad? Eso por un lado, pero por el otro lo que vos decís, la base de todo esto es una gran asimetría económica mediante la cual pocos sectores son los que van quedando incluidos y la mayor parte va quedando excluido de la educación, de la salud y de cualquier derecho, la deshumanización como una carta de presentación ante una sociedad. Sí, y esto que vos señalás hace, no sé, un par de meses, bueno, lo mismo sucedía en Ciudad de Buenos Aires, que Jorge Macri, también en esta necesidad de mantener limpia la ciudad,
señaló lo mismo, que si no se retiraban, les iban a cobrar una multa. Y me decía, si no tiene ingresos, ¿esto qué lo haces? Como suelen decir los que les gusta el fútbol, para la tribuna, Mm. porque no se logra mejorar nada. Y por otro lado, las desigualdades, y en esto yo creo que también quienes hemos integrado o formamos parte de los ámbitos académicos, también es momento de replantearnos algunas cosas que están sucediendo. ¿Qué pasa con los jóvenes que tienen la posibilidad de acceder al ámbito de la universidad pública, que es el que yo más conozco? ¿En qué situación están las universidades públicas? Cada vez más desfinanciadas. Pero por otro lado nos encontramos, y esto es algo que no solamente pasa en Argentina, leía hace un par de días, que el ingreso de estudiantes en la UNAM, la Universidad Autónoma de México, va disminuyendo cada vez más. Lo que se plantea allí en esa nota, ¿qué pasa? Que a los jóvenes cada vez les interesaría menos acceder a la universidad. Quizá vos hayas escuchado, yo al menos he escuchado jóvenes que uno dice, bueno, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué estudias? Y estoy haciendo un curso de trader o de redes o de cripto, pero a la universidad ya no está identificada en el imaginario de muchos jóvenes como la necesidad del progreso, del desarrollo. Entonces, en este sentido es que yo digo, quienes estamos en los ámbitos académicos, también tenemos que reflexionar qué tipo de información se les está brindando a los jóvenes. Los programas de estudio, las universidades también tienen que movilizarse un poco y ya no basta reproducir aquello que esté en un texto porque es muy fácil hallarlo. Uno pone un buscador en internet y tenés la respuesta, sino que lo fundamental es enseñar a pensar, Tal a cual. plantearnos preguntas. Eso es lo que nos produce disfrute. Desde ese lugar yo creo que hay una cuestión sistémica que sobrepasa todo esto que vos estás comentando, porque el sistema lleva a que vos te arregles por vos mismo, que la respuesta la tenés en la inteligencia artificial y que te provee todo y que no es necesario ni la universidad, ni formarse, ni nada, porque las respuestas las tenés en un órgano de dominación, como digo yo, como es la inteligencia artificial. Totalmente. Porque, y esto lo peleo siempre con mi hijo y yo le digo que el algoritmo tiene ideología y él me dice, no, le estás Sí, errando de claro. acá a la China. Pero bueno, son No, discusiones que no. están abiertas en este momento. Y respecto del sistema y de lo que venimos, el tema planteado, tenés también una demonización de los migrantes a nivel Sí, internacional. claro. Entonces, yo me pregunto, ¿podemos decir que eso marca la crisis de Occidente y de la decadencia de un sistema capitalista que solo se sostiene mediante la represión de millones de excluidos del sistema? Es como, esto lo llevo al ejercicio recargado de la aporofobia, el odio a los pobres, a Ujú. los vulnerables, Sí, sí. ¿no? Desde ese lugar. Y después lo ato con esto otro, que si resulta muy aventurado decir que la denominada clase política perdió tanto prestigio que pretende recuperarlo o congraciarse con un sector de la sociedad mediante este tipo de medidas coactivas o de desprecio hacia el otro, ¿no? A mí me parece que existe como un miedo a la propia vulnerabilidad del sistema, porque me parece que todo va cerrando en ese sentido, como que el sistema está haciendo agua, el gran sistema hace agua y como hace agua en lo grande, hace agua en lo pequeño también, ¿no? Sí, no es casual en este momento el papel de Estados Unidos, ¿no? Ya no existe un mundo bipolar. Los BRICS son la prueba evidente de la necesidad de ampliar los espacios económicos, los espacios políticos. Entonces también es necesario plantearse, me parece, nuevas preguntas, buscando nuevas respuestas, no centralizarse en el pasado, porque
Lo que yo siempre, a mí me preocupa y lo hablo con compañeras de mucha trascendencia, digo, en el ámbito académico, que decimos, ¿cómo le transmitimos a los jóvenes, a las nuevas generaciones, la necesidad de la memoria social? ¿Cómo le voy a hablar a un joven de 20, 30 años lo que fue la dictadura, lo que tal vez vos y yo pasamos por cuestiones generacionales, si no lo vivieron? Pero insisto, los jóvenes, a mí me preocupan mucho las juventudes, los jóvenes que no vivieron esa década de progresismo. ¿Cómo transmitirles para que no sea algo pintoresco, anecdótico? Porque además esas juventudes tienen nuevas necesidades. Y una de las necesidades es esto que vos planteabas, cómo superar esas asimetrías. Vivimos en un continente donde las desigualdades son abismales. Entonces, tener en cuenta eso también desde los espacios políticos partidarios, de dar una respuesta a eso. Y me parece que esto es el tiempo lo que nos está demandando eso, y quizá como hago mía las palabras de García Linera, estemos en este tiempo liminar donde hay algo que puede estar comenzando. Vamos lentos, sin lugar a dudas. Las elecciones de Bolivia el fin de semana Muestran. fueron muy importantes en el sentido de decir, ¿qué pasa cuando predominan los intereses de un grupo y por peleas internas gana otro que vuelve atrás todo lo que se había avanzado? Entonces, en ese sentido, yo creo que esta es una etapa histórica de mucha reflexión, eh, de humildad y de buscar colectivamente propuestas. Es un tiempo de las nuevas derechas donde, como vos señalabas, busca el sálvese quien puede y salvate solo, es tu responsabilidad. Y como sociedad, la historia ha demostrado que lo que ha permitido que lleguemos hasta el día de hoy son esos proyectos colectivos. Individualmente no llegamos a nada. Tal cual, No tal solo cual. porque era aquello que señalaba el Eternauta, que nos gratificó a muchos verlo en imágenes después de leer el texto, pero esto que nadie se salva solo, es real. Nos Totalmente, necesitamos, totalmente. pero cada uno aportando aquello que su bagaje cultural, su bagaje de experiencias le permita. O sea, creo que este es un momento, insisto, de mucha reflexión, de solidaridad, de generosidad hacia el otro. Mm, Y me parece que va a depender de nosotros, de nosotras, al sí. menos de los que, como en mi caso, sigo creyendo que no nos han vencido, podemos aportar algo. Te llevo ahora una pregunta de tipo particular, pero para que extendamos la cuestión a nivel general. Y volvemos a Villa Mercedes, porque con este tipo de medidas, y el punto de partida era la ordenanza esta que condenaba a los trapitos, los quitamos de la calle, pero el problema de la pobreza persiste y como consecuencia se van a potenciar índices de inseguridad o de seguridad, como desde donde se aborde. Entonces la pregunta es en lo puntual, ¿es un negocio para los estados municipales adoptar este tipo de decisiones? Y la amplío por todo lo que vos estuviste hablando hasta recién. ¿Por dónde debieran ir, a tu criterio, alguna política de Estado? Que en esto, por ser vos universitaria, creo que las universidades tienen un rol más que importante para la definición, no solo del problema, sino también de las soluciones, ¿no? Sí, ojalá las universidades y yo como universitaria digo, valoremos estas posibilidades que tenemos. ¿En qué beneficia al municipio? Y desconozco, quizá lo que preocupa es lo estético, saco de la vista aquello que perturbaba a otros. Hace pocos meses, cuando fueron las elecciones en Santa Fe, quien obtuvo la mayor cantidad de votos fue Juan Monteverde. Mm. Es un joven comunicólogo que estudió en la Universidad de Rosario
y a quien yo no conozco personalmente, pero lo vengo siguiendo hace tiempo. Y Monteverde y su grupo hace años que vienen trabajando con este movimiento Ciudad Futura. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos trabajan estimulando las cooperativas y el grupo en el que él está ha desarrollado muchas cooperativas en Rosario. Entonces, si esta es una alternativa en la cual las personas sientan que son valoradas como tales y no son dejadas de lado como algo que no importa, algo desechable. Yo soy una defensora de las cooperativas. No he estado en cooperativas insertas, pero valoro muchísimo ese trabajo. Me parece que en el tema del cooperativismo, acá en Villa Mercedes lo hemos podido visualizar y conocer, quizás porque yo he estado muy cerca de quienes han trabajado en eso, que es la cooperativa 20 de junio. Claro. Bueno, la cooperativa, sobre todo son mujeres las integrantes, ¿no? Pasaron momentos muy críticos Ujú. y en este momento no quiere decir que se hayan transformado en una mega cooperativa, pero a mí me satisface muchísimo ver cómo van progresando. Me da mucha alegría en el puesto de venta que colocaron en el campus, porque yo veía con el afecto que trataban a los estudiantes, las compañeras que trabajan en la cooperativa, los chicos que iban a merendar allí, les preparaban el café a un precio más módico, pero los atendían con afecto. Y en ese sentido fueron integrantes de la universidad quienes colaboraron con el proceso desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista, como vos señalás, enseñar, compartir conocimientos acerca de todo lo que implica el proceso de la comercialización. No quiere decir que no haya dificultades y que todavía tengan algunas cosas que mejorar, sin lugar a dudas, pero me parece que ese fue un ejemplo muy claro en nuestra sociedad, donde se unió la preocupación de las trabajadoras, la necesidad de mantener su espacio de trabajo y la universidad, algunos de los docentes, de los investigadores de la universidad que colaboraron con ellas. Entonces esto también, en lugar de denigrar a la juventud, es decir, bueno, dejaron de estar los trapitos. Y es como decir, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Dónde están esos jóvenes? ¿A qué se dedican esos jóvenes? Y seguramente la delincuencia puede aparecer, mal que nos pese, aparecer como soldaditos de la droga, por ejemplo. Entonces, quizá una política podría ser implementar cooperativas destinadas a jóvenes, que no significa, bueno, ustedes organícense y hagan algo, sino brindar asesoramientos. Claro. En nuestra ciudad hay sedes de 2 universidades públicas que sin duda alguna cuentan con investigadores e investigadoras que pueden aportar esas herramientas propias del conocimiento, pero que si se ensambla esas herramientas del conocimiento con lo que aportan aquellos que no han podido tenerlas, sin lugar a duda estamos brindando la posibilidad de hacer seres humanos mejores, que no se sientan un descarte. Y en ese sentido creo que las universidades públicas en particular tenemos una gran responsabilidad. Pero bien, desde el Estado Nacional, a través de su máxima figura, que es el presidente de la nación, se la pasa insultando, estigmatizando Exacto. a los más vulnerables, a los enfermos, a los discapacitados, a los ancianos, a los niños. Vemos lo que pasó con el chico este autista, lo que ha hecho. O sea, Aplica seudónimos diversos con características sexoenfermizas a quienes detesta. Entonces, todas estas actitudes yo creo que también operan como espejo en estos casos de criminalización de la pobreza, porque se criminaliza sin a los más duda. vulnerables de la sociedad. Sí, y todos y todas en algún momento nos transformamos en vulnerables. Quienes ya tenemos varios años,
también somos de la categoría de los viejos que ya no interesa. Los niños, que tampoco interesa. En el caso de Ian, ¿cómo puede ser que un presidente de una manera tan histérica se enfrente con un chico de 12 años que en ningún momento fue agresivo con nadie? O sea, es maravilloso lo que hace Ian Moche. O sea, en lugar de reforzar eso, estimular que ese mismo comportamiento lo realicen muchos más, se lo ataca. Y por otro lado, esto que hablábamos de cooperativas y demás, cuidado con que también desde los gobiernos y del gobierno provincial, a mí me preocupa mucho, se estimula y se desarrolla esto del emprendedurismo. Guarda, que también estamos apelando a lo individual. Salvate vos, hacé no sé, tus artesanías y lo vendés. Es mucho más sencillo. Te doy este espacio, este stand y hacete cargo. Pero también allí estamos reforzando que la sociedad siga siendo cruel y el salvate vos mismo, sé tu propio jefe. Entonces, se deja de lado la necesidad de construir colectivamente, sino estimular la formación. Se han disminuido los costos de los ingresos de las becas Progresar, por ejemplo, que era un elemento de mucha importancia para los estudiantes. Entonces, ¿cómo van a estudiar? Digamos, desde los sectores de gobierno se está desacreditando y desfinanciando cada vez más eso. Será tiempo que los ciudadanos, todos, tomemos mayor conciencia y digamos, en el ámbito, en el espacio donde estoy, voy a tratar de aportar algo más. En mi caso es el ámbito académico y yo trato de aportar eso, promoviendo que los jóvenes investigadores continúen trabajando. O sea, no es algo que lo llevo porque yo soy la más importante. No, no sos la más importante, sos una circunstancia en la vida. Tal cual. Pero cuesta bastante, Sergio. Tal cual. Y bueno, lo que pasa es que creo que está dicho explícitamente que vienen por una batalla cultural y a reformar Claro. las relaciones humanas, por mencionarlas de alguna manera, dentro de lo que es el país. La peruanización, con todo el respeto a los hermanos peruanos, ¿no? Pero la peruanización está a la vuelta de la esquina. Graciela, Sí, se nos claro. fue el tiempo, te agradezco Bueno, muchísimo. no, al contrario, te sobre agradezco y te pido disculpas por extenderme. No, sobre esto último da como para ese cambio cultural, da para hacer una otra nota extensa como la que hemos hecho recién, pero me pareció excelente el aporte que has realizado desde esta parte de la academia, pero atada a la realidad. Así que muchísimas gracias por tejer esta escena de la vida cotidiana. Muchísimas gracias a vos, Sergio, y éxitos en esta propuesta tuya que es muy necesaria, el escucharnos, el darnos tiempo para conversar. Así que seguimos en eso. Muchísimas gracias y un gran abrazo. ¿Quiénes hacemos escenas de la vida cotidiana? Producción y conducción, Cristian Jiménez y Sergio Garis. Mesa de redacción, María Inés Alman Bornes, Cristian Jiménez, Alejandro Flores y Sergio Garis. Estética de audio, Walter Miranda y Vilma Ruiz. Controles técnicos, Sebastián Agüero. Nuestro análisis psicosocial. El tema que estuvimos escuchando recién es la música de la película Bagdad Café, una joyita del cine de hace ya varios años. Un hermoso tema de amor, Te llamo, fue el elegido por Graciela Castro. Como siempre, el segundo tema que difundimos en nuestro programa, le pedimos a nuestras y nuestros entrevistados que lo elijan. Y entonces hemos cumplido con la elección de Graciela. El bloque está dedicado a realizar una lectura de lo que estuvimos escuchando en la entrevista como emergente psicosocial. La nota de Graciela Castro, si la quieren disfrutar completa,
vayan al YouTube porque ahí está completa. Acá tuvimos que hacer una edición para la hora de programa, porque si no, no hubiésemos podido hablar absolutamente de nada. Entonces, tenemos 2 lecturas preparadas, Cristian. ¿Voy yo? ¿Vas vos? ¿Voy yo? Bueno, yo lo titulé Exclusión, Aporofobia y Salud Psicosocial. Hoy queremos detenernos en un hecho que, lejos de ser menor, expresa con crudeza un modo de organizar la vida urbana. La ordenanza que en Villa Mercedes prohíbe a los llamados trapitos trabajar en la vía pública. Una medida que no resuelve la pobreza, sino que la esconde, que no enfrenta la desigualdad, sino que castiga a quienes la padecen. Lo que estamos viendo es un ejemplo claro de aporofobia, ese rechazo a los pobres, esa necesidad de apartar de la mirada social a los más vulnerados. La doctora Graciela Castro, con quien estuvimos dialogando recién, lo expresó con lucidez. Vivimos tiempos violentos, donde muchas vidas se vuelven no duelables, es decir, no importan, no duelen, dejan de ser consideradas humanas. Lo preocupante es que esa indiferencia se vuelve un hábito y se naturaliza. Esa naturalización es un emergente de nuestra vida cotidiana. Rutinas, estereotipos, mandatos sociales que convierten al otro en un descarte. Y algo de eso estuvimos hablando también, Cristian, en el primer bloque. Y hay algo más que no debemos perder de vista: la memoria social e histórica. Recordar lo que vivimos como pueblo, lo que costó defender la democracia, los derechos y la dignidad, es una condición para que las nuevas generaciones no naturalicen la exclusión. Sin memoria no hay futuro, solo hay repetición de violencias. Y acá la universidad tiene un papel fundamental. No es solo un lugar de títulos, es una institución que debe sostener la matriz de construcción colectiva, aportar el conocimiento crítico, acompañar políticas de estados que no excluyan, sino que incluyan, que no castiguen, sino que dignifiquen a la persona. Y finalmente tocamos el tema de la vulnerabilidad. Y no es solo la de los pobres en la calle, todos en algún momento nos volvemos vulnerables. Los enfermos, los niños, las personas con discapacidad a las que nos estuvimos refiriendo hace un ratito, los adultos mayores, que como advierte Graciela Castro, parecen ya no interesar. Esa mirada de descarte es la que tenemos que sacudir. Pero frente a la exclusión también emergen alternativas. Y Graciela señala el valor del trabajo cooperativo, la memoria social, la educación crítica y las universidades como herramientas para reconstruir lazos colectivos. Y ahí ella comentó acerca de lo que está haciendo la universidad en este momento con la cooperativa 20 de julio. Y volviendo a la ordenanza, decimos que no contribuye a la convivencia ni a la paz social. Al contrario, profundiza la fragmentación y siembra resentimiento. Lo que necesitamos no son los castigos, sino las políticas de inclusión, de cuidado, de reconocimiento del otro distinto en la condición de vulnerabilidad que está viviendo. Y hoy más que siempre tenemos que preguntarnos, ¿qué clase de ciudad queremos habitar? ¿Una que esconde a los pobres tras la represión o una que abre camino de dignidad compartida? Dejamos abierta esa pregunta. Y la respuesta, decimos, no puede ser indiferente, porque nos va la vida colectiva en ello. Recordemos, como dice Graciela, lo que ha permitido que hayamos llegado al día de hoy son los proyectos colectivos. Individualmente no se llega a nada. Y en una síntesis psicosocial de todo esto, podemos decir que lo que se revela en estas escenas es un ecro social de sufrimiento, atravesado por la violencia naturalizada, la memoria en riesgo, la universidad desafiada y la vulnerabilidad común negada. Es un poco de todas estas cosas que estuvimos hablando pegadas, ¿no?, en un ecro. En todos los casos, el sufrimiento emerge cuando el vínculo social se rompe, cuando el otro deja de importar, cuando el pasado no enseña, cuando la educación abandona su función crítica, cuando los más frágiles son descartados. La salida, desde la salud psicosocial, no está en la sanción, sino en la construcción de proyectos colectivos que transformen las necesidades en tareas comunes, en grupos y en redes que vayan incluyendo a todos como un sujeto de dignidad.
Y acá me permito citar al maestro Enrique Dussel, que resuena toda esa ética política de la que hablaba él. La política solo es legítima si sostiene y amplía la vida de los más vulnerados. Criminalizar la pobreza es una negación ética. La filosofía de la liberación nos recuerda que la verdadera convivencia urbana no se alcanza excluyendo, sino reconociendo la exterioridad del otro como un fundamento del nosotros. A mí me resonó la entrevista que vos hiciste con Graciela, la verdad que fue muy rica, da para hacer una mesa de debate porque salieron muchas puntas. Elegí tomar la punta de lo discursivo, haciendo un poquito de eco con uno de los primeros programas donde hablamos sobre discursos de odio, y por ahí el planteo entre Leticia y Graciela es esta necesidad de deshumanizar al otro para poder operar en un sentido, ¿verdad? Dijiste Leticia, ¿a qué Leticia te referís? Leticia Gutiérrez. Entonces, toda esta discursiva que hay, que habilita, digamos, o que naturaliza, que le pegan a los jubilados, que ninguneen los derechos de los discapacitados y en general los derechos sociales, necesitan una deshumanización, porque justamente, como dijo Graciela, que eso no duela, que sean no duelables. El bombardeo es tal que no te deja pensar, es una detrás de la otra. Y además, en este contexto donde estamos en una economía en retracción, donde la clase media se va dando cuenta de que era una clase media subsidiada, donde lo institucional que daba cierta lógica y orden a la vida, como por ejemplo en la universidad está todo siendo atacado y bombardeado, ¿no? Aparece esta cuestión de los miedos básicos que planteaba Pichón, esta cuestión de el miedo a la pérdida, el miedo a lo nuevo, en un esquema caótico, donde no se sabe para dónde se va. Es cierto que haciendo una síntesis muy brutal de la historia reciente, veníamos de un esquema social y político totalmente enfermizo, pero también es cierto que se estructuró, se hizo una ingeniería comunicacional basada en las expectativas de la población y cargada de mentiras, que es lo que estamos viendo y asistiendo hoy. Y yo creo que la mentira tiene patas cortas, como dice el dicho, y mientras corre hace daño, y hace daño en este caso de una forma violenta y cruel. Entonces, me parece que lo que tenemos que pensar es una estructura comunicacional o recuperar la comunicación desde lo colectivo. O sea, la comunicación como ese mallado, esa retícula ligante entre los sujetos para formar un proyecto colectivo. No creo que esté todo dicho con respecto a la juventud. Creo que la juventud está engañada. No estoy diciendo que no cometan errores, ojo, no estoy cayendo en un romanticismo. Pero sí creo que la inmensa mayoría de la juventud está engañada, que no saben bien de qué les hablan cuando los discursos están pensados en teoría para la juventud, pero también creo que esa misma juventud es la materia prima para proyectos colectivos, como por ejemplo la Cooperativa 20 de Junio y otros tantos proyectos que hay por ahí. Vos que estás en la docencia, ¿cuál es la experiencia que tenés sobre la base de lo que estás hablando? ¿Cuál es la experiencia que tenés con los adolescentes con los cuales vos estás trabajando? Aunque parezca anacrónico lo que voy a decir, todavía los adultos seguimos siendo la estructura referente para el mundo juvenil y adolescente. Dicho de otra forma, los adolescentes y los jóvenes siguen repitiendo y se siguen comportando según el reflejo del adulto que han tenido como referencia. Por eso hablo también un poco de esa inocencia. A ver si te interpreto. Es como que los chicos vienen y reproducen cosas que escuchan en la casa y la traen al aula. Sí, en concreto es eso. Pero además de lo que escuchan discursivamente en la casa, que es no solamente lo que repiten los padres, sino todo el bombardeo mediático y comunicacional que hay, es la actitud de la persona. Yo ahora soy un tipo de 49 años y en mi hacer soy una persona que destila odio,
que lo pone en práctica, que soy xenofóbico, que hablo con desprecio de la gente vieja, y eso va a hacer eco en la juventud, porque yo, por ejemplo, como profesor de adolescentes soy un referente para ellos. Entonces, si yo lo hago, y seguramente va por ahí la cosa. Tengamos en cuenta que la juventud esencialmente no tiene experiencia, y si no, revisemos el Código Penal, y ahí nos vamos a dar cuenta por qué se penan los derechos de abuso hacia los menores, porque no tienen discernimiento profundo. Y me parece que eso es lo que de eso no lo tenemos que perder de vista. Como dijera por ahí Lucas Prodan, todavía la juventud es nuestro divino tesoro. Yo simplemente me voy a volver a la base de todo esto, que era la ordenanza que se dictó en Villa Mercedes para condenar a los trapitos. Pasó en Villa Mercedes, pasó en San Luis, pasa en Capital Federal, donde tenemos un gran desprecio por aquellos que trabajan con los contenedores. Entonces, creo que es un llamamiento que debemos hacer a que lo que genera esa estructura asimétrica de pobreza, a eso es lo que hay que atacar, y no a aquellos que son el emergente de una situación absolutamente injusta. Sí, tenemos que organizarnos para discutir esas medidas y rechazarlas. Yo hablo de discutirlas porque tenemos que entender por qué hay que rechazarlas. Porque no hay posibilidad de que no existan trapitos si no hay una fuente de trabajo digna. Y si yo saco los trapitos de la calle, no van a desaparecer, se van a ir a otro lado. Y ese otro lado puede ser la prostitución, puede ser el narco, porque además hay otra cosa, por lo menos lo que yo he visto, muchos de esos trapitos son personas jóvenes. Y muchos de los que te golpean el vidrio del auto o se te acercan en la calle vendiendo pan o pidiendo algo son niños. Entonces estamos criminalizando al fin y al cabo no solo la pobreza, sino la juventud y la infancia. ¿Tendrá algo que ver con esto de bajar la imputabilidad, los años de imputabilidad? Lo que pasa es que lo más fácil es ir por ahí, ir por la parte punitiva, la parte represiva. Dejamos abierto de esta manera el tema, lo hemos iniciado recién hoy y esperamos que esto cale en nuestras autoridades, que sirva para volver a reflexionar sobre lo que se ha legislado comunalmente para ver si se puede revertir y tomar un camino otro para solucionar el problema de fondo, que es la gran inequidad social, que con este programa nacional económico, por supuesto, se va a ampliar y los trapitos van a pulular por toda la ciudad, porque va a llegar un momento que la gente no va a tener más para comer. Pero quizás sea motivo de otra reflexión que tengamos que tener en nuestro programa de las escenas de la vida cotidiana, es decir, tejer una escena de la vida cotidiana basada en las cuestiones económicas, Cristian. Sí, y siempre recordar que, como lo dijeron en la entrevista, la salida es colectiva, nadie se salva solo, y que estas medidas son nada más que maquillísticas y lo único que hacen es meterles ingredientes a una olla de presión que va a explotar. Entonces somos nosotros, el campo popular, los que tenemos que determinar las herramientas y definir las políticas para que todo el mundo esté incluido en un marco de equidad, en un marco de respeto y en un marco de valores reales que tienen que ver con lo vincular, que tienen que ver con lo humano y que tienen que ver con lo ambiental. Dicho esto, nos vamos a retirar. Terminamos de esta manera el programa número 23. Saludamos a toda la audiencia de la 93.7, Radio Umbime, de la 90.3, Radio de San Francisco del Monte de Oro, La Cigarra, y nos encontramos en una nueva escena de la vida cotidiana la semana que viene, Cristian. Nos vemos la semana que viene con otros temas y otro hilo que teje estas escenas de la vida cotidiana. Un saludo a toda la oyentada. Hasta aquí, hoy hemos tejido y destejido el armado y la trama de la construcción social, unida y vuelta donde nada es natural.
Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo en la casa común.